Le vamos a dar la bienvenida al administrador de Vialidad Nacional, a Arrieta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen mediodía. Facundo Gaona lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Facundo? Un gusto charlar con vos en este mediodía de la ciudad de Buenos Aires y con esa hermosa provincia en la que hemos estado hace poco tiempo, hace un par de semanas, que es la provincia de Chaco. La verdad que para nosotros también es un gusto y sobre todo también para poder saber acerca de la situación de algunas obras puntuales y muy esperadas aquí en la provincia del Chaco. Tal vez en estas últimas semanas o en estos últimos meses, sobre todo los que vivimos aquí en la ciudad de Resistencia, nos hemos acostumbrado al paisaje de la autovía de la Ruta Nacional número 11 en su tramo urbano aquí de la capital. ¿Cómo avanza esa obra, Arrieta, y cuáles son las expectativas tras muchos años en los cuales esa obra estuvo detenida? Sí, por ahí contar a grandes rasgos que la primera reunión con el gobernador Capitanich la tuvimos a mediados del mes de enero y él planteó como prioridad urgente avanzar nuevamente en poner en marcha esa obra que estaba detenida y que nos trajo fotos y que nos mostró, digamos, que inclusive había avanzado la vegetación sobre la obra abandonada. Esa obra de 11 kilómetros, de 5.000 millones de pesos, que estaba abandonada, fue reiniciada el 1 de mayo del año 2020 en un trabajo conjunto con la gobernación que la puso en agenda, que empujó, y una decisión muy fuerte del presidente de la Nación de dotar a Vialidad de presupuesto en primera instancia para pagar las deudas que nos habían dejado, que rondaban los 20.000 millones de pesos, y en segunda instancia de construir un país federal, pero no desde el discurso del relato político, sino desde el compromiso asumido con cada uno de los gobernadores de la Argentina profunda, de la patria profunda. Y uno de los compromisos asumidos con la provincia de Chaco, con su gobernador, Jorge Capitanich, fue reactivar la obra de la Ruta 11. Así que esa obra pudimos reiniciarla, retomarla, pagar las deudas que existían a partir del 1 de mayo de este año. No se va a detener, tiene presupuesto suficiente para abarcar su nivel de ejecución y ir pagando en términos de 30, 40 días, en términos absolutamente regulares para que los contratistas no tengan que descontar los certificados en el banco, todo aquello que alcancen a construir. Así que es una obra que aspiramos a que no se detenga. Esta es una decisión del gobierno nacional y una prioridad de ese gobernador brillante que tiene en la provincia de Chaco, que es Jorge Capitanich. Arrieta, cuando hablamos de la ruta de la hora de la Ruta 11, no solo nos referimos al tramo urbano de autovía aquí en la ciudad de Resistencia, sino también en otros tramos, como por ejemplo desde Reconquista hasta Resistencia y también desde Resistencia hasta la provincia de Formosa, ¿es así? Sí, inclusive, digamos, hay un tramo de la Ruta 11 que se está haciendo en la zona urbana de Formosa y estamos avanzando en la reactivación de dos tramos que tiene la empresa JCR relacionado con la Ruta 11 y también estamos avanzando en el cierre de los proyectos ejecutivos de aquellos tramos que todavía faltan licitar para poder avanzar rápidamente. Esto forma parte de la agenda de dos provincias, de dos gobernadores muy importantes, en donde la necesidad de infraestructura vial ha ocupado la agenda en los últimos 15, 20 años y hay una decisión del gobierno nacional de avanzar en los compromisos asumidos que nos posibilite la construcción de un país federal, pero que también esa infraestructura sea fundamental para movilizar la producción, el trabajo, generar conectividad, seguridad vial y desarrollo. ¿Qué otras obras se están realizando con respecto a rutas nacionales aquí en la provincia, como por ejemplo la 89 y la 95? Ahí contarte una serie de cuestiones que tienen que ver con la firma de algunos convenios. Pudimos reactivar la obra de la Ruta 7, que se había interrumpido hace algunos años. En su momento había un compromiso
del gobierno provincial de financiar el 30% y el gobierno nacional de financiar el 70%. Se inició esa obra que tiene algo así como 38 kilómetros y un presupuesto de 1.000 millones de pesos. Se interrumpió hace alrededor de 2 años, el gobierno provincial hizo el aporte, el gobierno nacional tomó la decisión política de no pagar los certificados y la obra terminó interrumpida. Esto también fue empujado por el gobierno del gobernador Capitanich. Se definió rápidamente retomar la obra. Fue la decisión del gobierno nacional financiar el 100% de la obra, teniendo en cuenta el particular proceso de pandemia mundial que estamos viviendo y la necesidad de la provincia de Chaco de priorizar el uso de sus propios recursos para fortalecer y sostener un sistema de salud que obviamente iba a demandar más en tiempo de pandemia. En la última visita que hicimos la recorrimos con el gobernador, la obra se reinició, se está asfaltando. También teníamos otras 2 obras fundamentales, trascendentales, Sí. que tenían que ver con una larga historia de postergaciones a través de décadas y que tenían que ver con el impenetrable. La obra de la Ruta 3 entre Villa Río Bermejito y El Así es. Espinillo, una obra de 41 kilómetros, un presupuesto de 1.700 millones de pesos, que está elaborando el proyecto Vialidad Nacional con Vialidad Provincial. Estamos muy avanzados, la va a financiar el gobierno nacional, es una decisión del presidente y el ministro de Obras Públicas. Se va a estar licitando antes de fin de año y tanto el gobernador como el gobierno nacional tienen intenciones de que antes de fin de año se estén produciendo los primeros movimientos en esa obra. Ajá. Hay otra obra fundamental dentro del esquema del impenetrable que tuvimos la oportunidad de conocer cuando fuimos a visitar Chaco, que es la ruta número 9, Así una es. obra de 31 kilómetros entre Miraflores y Las Hacheras, con un presupuesto de 1.400 millones de pesos, que también se está trabajando en el proyecto. Hay un avance muy importante del proyecto ejecutivo de la obra y Vialidad Provincial, financiada por Vialidad Nacional, va a estar llamando a licitación antes de fin de año para que esa obra, durante los meses de noviembre, diciembre, enero, pueda estar avanzando. Esto es construcción de ciudadanía. También es construcción de calidad de vida y construcción de conciencia en una zona como la del impenetrable. Estamos atravesando el proceso histórico de construir las primeras rutas asfaltadas hacia el impenetrable y tiene que ver no solamente con la producción y el trabajo, sino que tiene que ver con cosas esenciales como el acceso al sistema de salud. Esto era una gran preocupación del gobernador y pudimos avanzar rápidamente, entre otras cosas, porque, repito, hay una decisión del presidente de cumplir con los compromisos asumidos con los gobernadores y de darle a Vialidad el presupuesto necesario para que esos compromisos se puedan cumplir. Tenemos también otra obra importante, interrumpida hace años, que es la obra de pavimentación, desagües pluviales, muy importante, de iluminación, entre Juan Azurduy y Juan Manuel de Rosas, que es una obra de 500 millones de pesos, que fue interrumpida, que avanzó hasta un 40%, que hace, si no me equivoco, más de 6 años que está interrumpida, y el gobernador la instaló en la agenda con el presidente de la Nación. El presidente de la Nación nos indicó la necesidad de retomar esa obra y también esperamos que antes de fin de año esté avanzada. Ustedes tienen un gobernador que también trabaja mucho, que suele viajar a Buenos Aires 2 o 3 veces por mes y cada vez que viaja a Buenos Aires se acerca a Vialidad. La interacción y el diálogo es constante y creemos que si en estos años que tenemos por delante podemos avanzar y los plazos están dados de esa manera en la culminación de la Ruta 11,
en la culminación de la Ruta 7, en la construcción y culminación de la Ruta 3 al Impenetrable, en la licitación, construcción y culminación de la Ruta 9 y lo relacionado con el tramo comprendido entre Juan Azurduy y Juan Manuel de Rosas, con el resto de las rutas nacionales que están atravesando procesos de repavimentación o están en proyectos ejecutivos, vamos a haber cumplido con esa demanda de un país federal que piense en el desarrollo, que piense en el futuro y que podamos decir cuando nos acerquemos al año 2023 que lo que firmó el presidente de la Nación cuando era candidato Alberto Fernández con el gobernador Capitanich ha sido cumplido en demasía con una inversión superior a los 10.000 millones de pesos para la provincia de Chaco. Arrieta, esperemos entonces tener novedades positivas en el corto plazo y que estas obras finalmente continúen en el caso de la autovía de la ruta número 11 y que las otras se pongan en marcha prontamente. Le agradezco por su tiempo, ha sido un gusto poder charlar con usted y bueno, seguramente más adelante volveremos a estar en contacto. Seguro que sí, les enviamos un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Vamos a estar en contacto desde acá o en Chaco cuando podamos visitarlos nuevamente.